la grabación. Bien. Entonces, doctora ¿Partimos Piani, nomás? todo suyo al micrófono. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Aló? Sí, Sí, se yo lo escucho escucha. bien. Se Ya, escucha perfecto. muy bien. Ya, bueno, muchísimas gracias por la invitación a Roche, a la doctora Prieto. Yo encantado, la verdad, de hablar de cosas que me gustan. El, el poco trayecto de cardiólogo que llevo me he dedicado casi 200% del tiempo a la insuficiencia cardíaca, y el NT-proBNP es un biomarcador que para nosotros es muy útil en distintos sentidos. Y la idea de esto es motivarlos a utilizar este nuevo recurso que se está prestando para sus quehaceres diarios y para la detección de enfermedad precozmente y también para prevenir el avance de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver algunas virtudes de este biomarcador entonces. Mi conflicto de interés es bastante evidente. ¿La insuficiencia cardíaca qué es? Un poco para contextualizar esto sacado de la guía MinSal 2015. Es una enfermedad muy frecuente. 64 millones de personas tienen insuficiencia cardíaca, esto es 1 o 2% de la población mundial. Es progresiva, o sea, a pesar de nuestros intentos de controlar los síntomas tienden a progresar, es mortal, la letalidad excede incluso a muchos tumores malignos y es muy costosa también. Recordemos que es la principal causa de hospitalización en pacientes sobre 65 años la insuficiencia cardíaca y el 65% de los costos anuales de esta enfermedad son por hospitalizaciones. O sea, ya ven más o menos la calidad de vida que tienen estos pacientes cuando no están bien compensados. Lo bueno es que es una enfermedad tratable y esto recientemente, antes no se creía, pero ahora sí, es prevenible también. Y para hablar un poco de la trayectoria de la enfermedad, la insuficiencia cardíaca no es una cosa estática de un punto y que no se mueve. La insuficiencia cardíaca parte en estadios preclínicos, o sea, el paciente no tiene ningún síntoma y ya puede estar en riesgo de desarrollar en el futuro insuficiencia cardíaca. Básicamente acá están los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y son los pacientes en etapa A, pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca. Y etapa B, en donde los pacientes siguen estando en estadio preclínico, sin síntomas, pero tienen algunos hitos que ya hablan de daño estructural o por biomarcadores de daño que está ocurriendo a nivel cardíaco, pero el paciente todavía no tiene insuficiencia cardíaca dado que está asintomático. Posteriormente pasamos al estadio C y D, es donde ya se manifiesta la enfermedad en sí, hay síntomas y ahí uno recién puede diagnosticar la insuficiencia cardíaca como tal. Si vemos la insuficiencia cardíaca florida con síntomas, edema pulmonar agudo, paciente con disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, estamos hablando de la punta del iceberg. Estos pacientes son los menos frecuentes, son los más floridos en cuanto a síntomas, por lo tanto son los más llamativos. Sin embargo, creo yo, como atención primaria hay que enfocarse en la prevención de estos casos de insuficiencia cardíaca y hay que ver lo más frecuente, pero lo que más se nos va, que es la prevención en estadios preclínicos, o sea, en etapa A y B. Y aquí es muy importante contar con cosas que nos digan cuándo el daño empieza a ocurrirse, pero todavía en estadios antes de la clínica, antes de la insuficiencia cardíaca etapa C, o sea, la insuficiencia cardíaca manifiesta. Y aquí está el origen del NT-proBNP. El NT-proBNP es un biomarcador que proviene del proBNP, que es un B-type natriuretic peptides dentro de los péptidos natriuréticos, que son tres principalmente. El B-type natriuretic peptide es el que nos vamos a enfocar. Este se crea fundamentalmente a nivel de los cardiomiocitos ventriculares y también en las paredes de la aurícula. Y se secreta a consecuencia del aumento de la tensión parietal a nivel auricular y ventricular. Y esto se da en la insuficiencia cardíaca por aumento de las presiones de llenado. O sea, en otras palabras, de la congestión intracardíaca, que es un eje fundamental en la fisiopatología de la enfermedad. En otras palabras, no existe la insuficiencia cardíaca sin congestión. Por lo tanto, en la insuficiencia cardíaca vamos a ver necesariamente elevación por aumento de secreción de estos péptidos natriuréticos. Este péptido natriurético, en esencia, es el proBNP, es el que se secreta y se divide en dos, por partes iguales. El BNP, que va a tener una función biológica muy importante,
dado que contrarresta la fisiopatología que lleva a la congestión y a la insuficiencia cardíaca, produciendo natriuresis, diuresis y vasodilatación periférica. Pero por otro lado tenemos el NT-proBNP, que es el N-terminal fragment del proBNP, que va a ser una parte del proBNP que no es biológicamente funcional, sin embargo, tiene ciertas características y propiedades que lo hacen una molécula mucho más atractiva al momento de tomar un biomarcador como muestra de examen y nos va a demostrar bastantes cosas que vamos a ir analizando. Uso del NT-proBNP entonces, ¿a qué le vamos a sacar provecho a esto? 3 puntos importantes: diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pronóstico y prevención de la insuficiencia cardíaca. Vamos a partir hablando con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. En otras palabras, y tratando de hacerlo un poquito práctico esto, ¿cuándo vamos a pedir un ecocardiograma para justificar el traslado al paciente, el insumo, los tiempos de espera y insistir en el hospital para que se haga un ecocardiograma? ¿De qué nos sirve el NT-proBNP en este caso? Estas ya son guías del 2021, en donde ya hace varios años se reconoce el NT-proBNP como una molécula eficaz en cuanto sobre todo al descarte de la enfermedad. Fíjense acá, esto es un algoritmo de la guía en donde pacientes con algunos síntomas que pudiesen sugerir insuficiencia cardíaca, como disnea, fatiga, un poco de edema, intolerancia ortostática, o intolerancia al decúbito, perdón, se le hace un NT-proBNP. Si el NT-proBNP sale bajo 125, es totalmente improbable de que tenga insuficiencia cardíaca el paciente. Y con un 98% de seguridad le podemos decir al paciente, ¿sabe qué? Tranquilo, no es necesario un ecocardiograma, usted lo más probable es que no tenga insuficiencia cardíaca. De hecho, este es el valor eh, principal de esta molécula en cuanto al diagnóstico, es para descartar la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si nos sale positivo el NT-proBNP, o sea, sobre 125? Lo que sugieren las guías es confirmar la enfermedad de insuficiencia cardíaca con un ecocardiograma. Y esto obviamente nos tiene que hacer hablar un poco de cómo se define insuficiencia cardíaca. Y esto es un esfuerzo del año 2020 de varias sociedades a nivel mundial especializadas en insuficiencia cardíaca que se reunieron y trataron de unificar los criterios a nivel universal de cómo diagnosticar la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Tiene 3 puntos importantes. Uno, presencia de síntomas. El paciente tiene que tener síntomas o haberlos tenido. Por ejemplo, el paciente tuvo disnea, alguien le dio diuréticos por alguna razón y se le pasó la disnea, sin embargo ya tenía los antecedentes de los síntomas. Asociado a un daño estructural evidenciable del corazón. O sea, tiene que tener un ecocardiograma. Y finalmente, evidencias de congestión, ya sea clínica, radiológica o por biomarcadores. Recuerden que el NT-proBNP es sencillamente un biomarcador que se eleva producto de la congestión intracardíaca. Los síntomas los vamos a tener por la clínica, el daño estructural por un ecocardiograma, y el NT-proBNP o los signos clínicos o radiológicos los vamos a tener con el examen correspondiente. Si el paciente tiene síntomas, tiene un NT-proBNP sobre 125, tiene un ecocardiograma acorde con insuficiencia cardíaca, recuerden que puede ser fracción de eyección reducida o preservada, valvulopatías o alguna otra etiología de insuficiencia cardíaca, el paciente tiene el diagnóstico hecho. Por lo tanto, esta definición establece como eje fundamental en el diagnóstico el tener un NT-proBNP sobre el corte diagnóstico en ambulatorio, que son 125 para el diagnóstico. Ahora, ¿por qué no es tan bueno el corte superior para el diagnóstico como el de descarte? Dijimos que con un 98% de factibilidad el paciente no tiene insuficiencia cardíaca cuando es menos de 125 el NT-proBNP, y cuando está sobre este rango, ¿por qué no llega a ese nivel de rendimiento? Es porque hay muchas otras cosas que no son insuficiencia cardíaca que tienden a elevar el NT-proBNP. Así como marqué algunas acá, el paciente con fibrilación auricular crónica tiende a tener NT-proBNP más elevado y sin tener necesariamente insuficiencia cardíaca. Pacientes con edad avanzada, pacientes con enfermedad renal crónica, infecciones severas, etc. Por lo tanto, es importante al momento de tener un NT-proBNP elevado, también ir esto en conjunto a una clínica consistente de insuficiencia cardíaca. Y también, obviamente, el criterio clínico. No tiene una fibrilación auricular rápida, no es muy dañoso. Se han hecho varios esfuerzos en las sociedades para tratar de ajustar los niveles positivos del NT-proBNP a diversas situaciones que lo elevan,
para descartar este factor confundente. Sin embargo, todavía no hay un consenso en las guías que permita hacer esta disquisición y simplemente se ha optado por cortar en 125, menos o más de 125 para el diagnóstico. Recientemente, el año pasado nada más salió este consenso europeo que permite ver en pacientes ambulatorios en donde yo sospecho clínicamente que pudiese haber insuficiencia cardíaca, trataron de ordenar un poco todo este tema del NT-proBNP. Dijeron, si es menos de 125 nos quedamos tranquilos, no pidan ecocardiograma, lo más probable es que no tenga la enfermedad. Pero si es sobre 125, ellos sugieren un ajuste por edad. Recuerden que la edad mayor tiende a elevar el NT-proBNP sin necesariamente tener la enfermedad. Por lo tanto, ellos sugieren cortes según si el paciente tiene menos de 50, entre 50 y 75, más de 75 años. Y establecen también un corte de sobre 2000 de NT-proBNP como de muy alto riesgo de eventos adversos. Por lo tanto, sugieren que en estos pacientes el paciente debe tener un ecocardiograma confirmatorio lo antes posible. Dos casos clínicos más o menos para exponer de qué nos sirve para el diagnóstico. El NT-proBNP, esta es una mujer de 60 años, sobrepeso, hipertensa, con sedentarismo y consulta por disnea. No tiene ortopnea, pero tiene un poco de edema asociado a insuficiencia venosa crónica de extremidades inferiores, cosa que yo creo que vemos todos los días y uno dice, la disnea, la fatiga, ¿podrá ser por insuficiencia cardíaca? Bueno, tenemos el point of care, le tomamos el NT-proBNP y vemos que está en 100. En este paciente podemos descartar con tranquilidad que los síntomas no son por causa de la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, nos evitamos hacer un ecocardiograma. Por otro lado, un caso muy similar, paciente obeso, 60 años, hipertenso, diabético, consulta por la misma razón, disnea. En este caso ni siquiera tiene edema, sin embargo, el NT-proBNP sale sobre 700. En este caso, la insuficiencia cardíaca es probable y lo que se debe hacer es confirmar el diagnóstico con un ecocardiograma. Y esto es para que vean que esto tiene respaldo a nivel local. Estos son datos chilenos, un trabajo que se presentó recientemente en la revista chilena Cardiología por el doctor Geraldo Palma. Es un trabajo que evalúa pacientes que han consultado por disnea y o edema. Es un trabajo prospectivo en donde todos estos pacientes se derivaron para ecocardiograma y finalmente en un porcentaje de ellos se confirmó insuficiencia cardíaca y en otros se descartó. Y en los que se confirmó se pudo dividir también ser insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. Y se observó que la incidencia en esta población que consultaba por disnea y edema, solamente por eso derivarle a un ecocardiograma es muy poco efectivo. Un 8% nomás tenía insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y menos del 50% con preservada. Por lo tanto, parece ser razonable tener un paso antes del ecocardiograma que no sea solamente motivado por estos síntomas que son bastante vagos. Y eso es el NT-proBNP. El NT-proBNP se les tomó a todos los pacientes de este estudio y demostró que tenía un rendimiento diagnóstico aceptable y sobre todo era muy bueno para descartar la enfermedad, cosa que simplemente refuerza lo que ya estamos hablando. La sensibilidad en NT-proBNP en insuficiencia cardíaca es muy bueno, o sea, tiene un buen valor predictivo negativo. Sin embargo, la especificidad no es muy buena. Ahora lo que sí sabemos es que los pacientes independientes del diagnóstico final que tienen proBNP menos de 125 tienen mejor pronóstico y significativamente mejor pronóstico que aquellos que tienen sobre 125. Así que además nos da un valor pronóstico importante en esta población. Fíjense estas como diagramas didácticos que han hecho, en este caso la Sociedad Británica de Insuficiencia Cardíaca, dicen el 25 en 25, que ayuda un poco a orientar a los médicos en atención primaria de cómo enfrentar la búsqueda proactiva de la insuficiencia cardíaca en el paciente con factores de riesgo cardiovascular. Todo parte de la carrera con los factores de riesgo cardiovasculares, en donde el médico debe ir consultando por síntomas específicos de insuficiencia cardíaca, y si el médico se convence que tal vez tenga el diagnóstico, tomar un NT-proBNP. Y ellos dicen derívelo si es que el NT-proBNP está sobre 400. Establecen el corte de 400 simplemente para aumentar un poco la sensibilidad del examen. Sin embargo, el corte en el cual uno va a decidir si va a enviar a ecocardiografía, lo sugerido por guías es 125. Esta es una sociedad en específico para un grupo de pacientes en particular. Finalmente, el corte a implementar va a depender del centro donde se decida utilizar el NT-proBNP.
En cuanto al pronóstico en insuficiencia cardíaca, la pregunta es ¿cuándo derivamos por mal pronóstico? ¿El NT-proBNP ayuda? Un poquito de introducción a esto. Recordemos que hoy en día estamos hablando de los 4 pilares farmacológicos que más han reducido la mortalidad históricamente en la insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida particularmente. Aquí tenemos que históricamente la mortalidad se ha reducido un poco con el advenimiento de los IECA. Esto aumentó después con los betabloqueadores. El riesgo relativo se redujo de mortalidad cuando se le adjuntó una espironolactona, luego cuando se cambió a sacubitril/valsartán, y finalmente tenemos la cuadriterapia que disminuye hasta en 61% el riesgo relativo de muerte por todas las causas en estos pacientes, que incluye sacubitril, valsartán, betabloqueadores, espironolactona y SGLT2. Esto es muy positivo dado que ha mejorado rotundamente el pronóstico de estos pacientes que antes se morían bastante, ahora mucho menos. El tema es que, ¿qué tiene que ver esto con el NT-proBNP? El paciente que se le implementa las terapias adecuadas de la insuficiencia cardíaca tienden a mejorar el pronóstico, y esto a base de la atenuación de los mecanismos fisiopatológicos que generan el remodelamiento cardíaco y la congestión persistente. Si esto mejora, la fisiopatología se atenúa gracias a las terapias que le damos, el remodelado invierte, mejora la función sistólica del corazón y la congestión se reduce, obviamente vamos a tener una caída en los NT-proBNP y estos se van a mantener bajos estables. Lo que muestra esta gráfica es simplemente un paciente en seguimiento crónico ambulatorio donde sus NT-proBNP son bajos, estables, y antes de la descompensación estos empiezan a aumentar en forma drástica, llegando a un pic. El paciente se hospitaliza por descompensación, se le da tratamiento intravenoso con diurético, luego se hace traslape a terapia oral crónica con los 4 medicamentos que se recomiendan, y vemos rápidamente cómo el NT-proBNP empieza a normalizarse nuevamente hasta llegar a su basal, dado que se descongestiona adecuadamente el paciente. ¿Esto se ha corroborado la evidencia como que sirva realmente? Sí. Hace 2 años se publicó el estudio STRONG-HF, que es el primer estudio que ha evaluado que el inicio precoz a dosis rápidamente al alza y en forma intensiva del tratamiento con estos 4 fármacos mejora el pronóstico. Y simplemente se agarró a los pacientes que estaban cursando con debut o una descompensación de insuficiencia cardíaca, y antes del alta, ya estando estables los pacientes, se les iniciaba la terapia crónica de insuficiencia cardíaca, y antes de las 2 semanas después del alta ya estaban en dosis máxima. O sea, eran un tratamiento dado muy intensivamente. Esto se comparó con el tratamiento convencional, que era más laxo, y observaron que la mortalidad y las rehospitalizaciones bajaban drásticamente en la rama de tratamiento intensivo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y a qué se asoció esta reducción de la mortalidad y rehospitalizaciones y en el fondo un buen pronóstico? Es que dar esta terapia intensiva con los fármacos adecuados también reduce significativamente los valores de NT-proBNP. Como vemos acá, que en el grupo de alta intensidad de terapia, el NT-proBNP se reducía significativamente en comparación al grupo con tratamiento habitual. Ahora, todos estamos felices cuando el NT-proBNP baja en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero ¿qué pasa con el paciente que no baja el NT-proBNP y empieza a aumentar y sube sobre el umbral de 1000? Esto es un pequeño trabajo que se hizo ya hace más años, que habla sobre qué pasa en las distintas poblaciones que se les da tratamiento de insuficiencia cardíaca según su NT-proBNP. Y se observó que aquellos pacientes que no reducían o incluso aumentaban su NT-proBNP en el seguimiento tenían 2 veces más riesgo de mortalidad. Esto lo ha incorporado las sociedades de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, y han inventado una mnemotecnia que es bastante útil para atención primaria y también hospitalaria, que es para saber cuándo debemos derivar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. La mnemotecnia de esto es I need help, y cada letra va a traducir una cosa para recordar: paciente que requirió inotrópico en algún momento, paciente con daño de órgano blanco, paciente con FEBI muy reducida, etc., solamente para demostrar que ellos incorporan los valores de péptidos natriuréticos para la valoración pronóstica adversa de estos pacientes. O sea, paciente que no baja sus péptidos natriuréticos y el NT-proBNP persiste bajo 1000, considere derivación pronta a atención secundaria.
Y en cuanto a la prevención de insuficiencia cardíaca, en pacientes asintomáticos, volvemos a nuestra diapositiva inicial de las etapas de insuficiencia cardíaca. Recordamos que en la trayectoria hay una fase preclínica que es la más frecuente y la más importante, en donde no hay síntomas. En estos pacientes se ha demostrado que distintas intervenciones, gracias a la evidencia científica, han demostrado reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Habitualmente son pacientes con alto riesgo cardiovascular, tabáquicos importantes, hipertensos descompensados, diabéticos con mal control metabólico, obesidad, etcétera, en donde el tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular han demostrado reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca. También en ciertas poblaciones y escenarios clínicos en específico, algunos fármacos han demostrado también reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca, como los que están enlistados en la diapositiva. Y también se sugiere hoy en día, y cada vez con más potencia, la búsqueda activa de elevaciones asintomáticos de peptidonatriuréticos, no tanto para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino que como biomarcador de riesgo a eventos adversos futuros y también a aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca futura. ¿Qué tienen que ver los factores de riesgo cardiovascular en el aumento del NT-proBNP? Bueno, tienen mucho que ver. En general, los factores de riesgo cardiovascular se asocian a mecanismos fisiopatológicos que se traducen en inflamación sistémica, enfermedad aterosclerótica sistémica, activación de sistemas renina, angiotensina, aldosterona y simpático y remodelación cardíaca. Y todo esto desemboca en el aumento de las presiones de llenado ventriculares que dijimos que se traduce en congestión intraventricular y esto aumenta la producción de NT-proBNP circulante. Por lo tanto, incluso en pacientes asintomáticos que ya tienen factores de riesgo cardiovascular que están produciendo un daño preclínico, el aumento de NT-proBNP es muy importante para predecir que estos pacientes probablemente no van a ir muy bien. Y esto se ha acuñado un término que me parece bastante atractivo en el sentido que es práctico, dado que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, sin embargo su corazón está estresado por los factores de riesgo cardiovasculares. Principalmente la evidencia se concentra en los pacientes diabéticos, que es donde más han estudiado este estado de estrés cardíaco. Y este consenso trata de más o menos ordenar la búsqueda de NT-proBNP en el contexto de prevención, o sea, fases preclínicas, etapa A y B de insuficiencia cardíaca, en donde en pacientes diabéticos se recomienda, estando asintomático, la búsqueda sistemática de NT-proBNP, en donde valores de menos de 50 uno pudiese decir ese corazón no está estresado, por lo tanto, si bien tiene diabetes, no está en estos pacientes de mayor riesgo cardiovascular y de producir insuficiencia cardíaca. Pero al revés, si el paciente tiene valores elevados, en este caso lo ajustan por edad, el paciente sí tiene un elevado riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Específicamente las guías de diabetes del 2022, ellos cortan, en vez de ajustarlo por edad, lo cortan en sobre 125, que me parece bastante práctico. ¿Y qué hacer con estos pacientes? Bueno, este es un trabajo que más o menos busca ver si es que hacer algo, dar algún tipo de tratamiento o seguimiento más exhaustivo en pacientes solamente diabéticos asintomáticos con alza de NT-proBNP sobre 125 es beneficioso. Y ellos lo que hacen es buscar en forma consecutiva pacientes diabéticos asintomáticos, me refiero a asintomáticos porque no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Búscalo en NT-proBNP. Si este está sobre 125, los aleatorizan a dos grupos, uno de manejo habitual y otro intensivo, siendo el intensivo un grupo que trataba de titular rápidamente YKARA2 y beta bloqueadores, además de dar un seguimiento muy riguroso a la enfermedad con controles más frecuentes y un seguimiento más cercano. Se observó que en los pacientes que se les daba un tratamiento intensivo a la diabetes y se titulaba más rápido el tratamiento por bloqueadores neuromorales, se lograba una reducción significativa de la incidencia de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. O sea, aparentemente, darle más seguimiento y más tratamiento a los pacientes con estrés cardíaco es beneficioso para prevenir insuficiencia cardíaca. Estos conocimientos los ha tomado las guías de diabetes del 2022 y actualmente ellos recomiendan que en estadio A, o sea, pacientes de alto riesgo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo los diabéticos, se les haga un NT-proBNP al menos anual y si está elevado, bueno, primero descarte que no haya cardiopatía estructural con un ecocardiograma y si no la hay, piense que el paciente tiene un estrés cardíaco.
y trátelo como un paciente de alto riesgo a desarrollar insuficiencia cardíaca, en este sentido, seguimiento cercano, titulación de terapia, control muy bien de los factores de riesgo cardiovascular. Este es otro diagrama que me parece bastante didáctico, sacado de la revista JACC, que es una de las grandes revistas de cardiología a nivel mundial, en donde su autora principal establece qué hacer con pacientes con preinsuficiencia cardíaca, o sea, en etapa B. Y dice, en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular, busque sistemáticamente elementos que orienten a que hay un daño subclínico del corazón, como el NT-proBNP, troponinas, habla de la albuminuria, que eso frecuentemente lo buscamos en pacientes con diabetes para detectar enfermedad renal crónica incipiente, y también un electrocardiograma, tan sencillo como un electrocardiograma que detecte ya algún daño cardíaco visto por alteraciones del electrocardiograma. Estos pacientes hagan un ecocardiograma y trátelos como pacientes con estrés cardíaco si no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, enfocándose en pacientes diabéticos con albuminuria, enfermedad renal crónica o en control exhaustivo de los factores de riesgo cardiovasculares. Esto también se lo toma las guías americanas de insuficiencia cardíaca del 2022, en donde sugieren el uso de NT-proBNP y el seguimiento cercano y tratamiento médico un poco más intenso en pacientes con elevación asintomática de NT-proBNP y factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo mejoramos entonces el pronóstico de un paciente con estrés cardíaco? Bueno, lo primero es descartar enfermedad cardíaca estructural. Hagan un ecocardiograma. 2, trate agresivamente los factores de riesgo cardiovascular. 3, considera algunos casos el uso de IECA, ARA2, beta bloqueadores e ISGLT2, sobre todo en los pacientes diabéticos con elevado riesgo cardiovascular o con enfermedad renal crónica. Y también priorizar el seguimiento de estos pacientes con estrés cardíaco. En suma y en resumen, oportunidades del NT-proBNP en la trayectoria de la insuficiencia cardíaca, varias cosas. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene elevado riesgo cardiovascular, un NT-proBNP sobre 125 tiene que conducirnos a maximizar los cuidados del paciente y sus comorbilidades y a controles más frecuentes. Si el paciente tiene síntomas sugerentes de insuficiencia cardíaca y el NT-proBNP está bajo 125, ahórrese el ecocardiograma y busque otro diagnóstico de los síntomas. Pero si el NT-proBNP está sobre 125, idealmente corregido para la edad del paciente, esto puede ser sugerente de insuficiencia cardíaca y lo que tienen que hacer es confirmarla con un ecocardiograma. Si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y está con terapia, pero el NT-proBNP no baja y empieza a aumentar, sobre todo pasando el nivel de 1000, derive lo antes posible dado el aumento excesivo de la morbimortalidad que tienen estos pacientes. Recordar, esto ya lo comenté, los cortes son establecidos por guías, sin embargo, el corte a elegir del NT-proBNP que va a activar la realización de ecocardiograma o va a descartar la enfermedad, van a ser acordes al servicio, a la población que estudian, a la prevalencia e insuficiencia cardíaca en la población, a los recursos económicos con cuales cuentan, y con esto ver el nivel de sensibilidad y especificidad que se quiere con el corte de NT-proBNP específico que quieren dar para su población. Eso era, muchas gracias. Súper, muchas gracias, doctora Piani. En esta oportunidad como no alcancé a saludar a los doctores de allá, de la isla, de las islas de la comuna de Quinchao, y que nosotros, bueno, estamos con mucho orgullo pudiendo participar con un granito de arena en este proyecto tremendo que ha mencionado la doctora Prieto, porque nos interesan los pacientes, sobre todo los que están tan aislados y que no tienen ni acceso, ni tampoco vemos muchas luces de los ministerios, de los servicios de salud y todo, de poder colaborar, digamos, ya con el programa cardiovascular, porque el NT-proBNP está dentro del FONASA, tiene código, pero todavía no lo incluyen en el programa cardiovascular del ministerio, que es el trabajo que también tenemos que hacer. Así que el uso de esta, con los POC que le llamamos nosotros, con estos equipitos que les mandamos a las islas,
para nosotros es como realmente un beneficio para los pacientes, para que ustedes puedan hacer el trabajo, los doctores ahí de ir detectando, tal como dijo el doctor Apiani, ¿no es cierto?, a quienes están incluso antes de tener síntomas, pero que están en riesgo y poder prevenir que se enfermen, mejorarles su sobrevida, evitar que se mueran antes de tiempo. O sea, de verdad que mantenerlos en la mejor calidad de vida asociados al proyecto, ¿no es cierto?, de doctora Prieto. Em, bueno, yo tenía mi correo en alguna parte, pero si lo anotan si quieren, mi correo es jimena.ahumada, Jimena con X, punto ahumada, punto xa2, 2 con el número 2, arroba roche.com. Y estoy abierta a si necesitan más adelante otro tipo, eso, justo. Ahí lo anotó la doctora Prieto. Si necesitan más apoyo de otra patología, sobre, no sé, hasta de diabetes, de lo que necesiten, estamos aquí abiertos a colaborar porque ese es nuestro objetivo para poder ayudarlos. Así que ahora, no sé si hay preguntas, abrimos, la doctora Prieto ahí abre un espacio para las preguntas para el doctor Apiani. Sí, muchas gracias. Muy clara la presentación, doctora Piani. Realmente muy claro todo lo que facilita el manejo de los pacientes, un marcador como este, y poder tenerlo en un lugar tan remoto, con mayor razón. Y quería pedirle a los médicos de SAM que por favor hagan las preguntas que necesiten hacer, y si quieren traer algún caso clínico o algún detalle que ustedes quieran preguntar, por favor, pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat como prefieran. Pero yo ya adelanté acá una pregunta que me parece que es muy importante de conocer, es si hoy día en los programas cardiovasculares con los que ustedes cuentan de acceso desde el Servicio de Salud, las herramientas farmacológicas para los pacientes con insuficiencia cardíaca sola o en pacientes diabéticos, ¿tienen alternativa para los medicamentos que se presentaron en estas distintas líneas de, mm, de intensidad de las terapias? A ver, si entendí bien la pregunta, se refiere a que si es que hay alternativas del tratamiento que dije como lo más efectivo para insuficiencia cardíaca. En general, está bastante restringido porque es lo que la evidencia ha ido mostrando que sirve para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Eh, lo que más tenemos variedad, creo yo, son los distintos tipos de inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. Tenemos el enalapril, ramipril, lisinopril, pirindopril. Hay varios que han demostrado eficacia en insuficiencia cardíaca para mejorar el pronóstico, pero a medida que avanzamos con el resto del arsenal son más limitados. Los beta bloqueadores, por ejemplo, no son todos, y ahí también yo he visto como colegas de otros centros asistenciales han hecho esfuerzos para al menos tener uno de los recomendados por guías clínicas, que puede ser bisoprolol, metoprolol o carvedilol, y uno de esos tenerlos incorporados en su centro asistencial para poder dárselo a los pacientes. Por otro lado, la espironolactona nunca he visto que sea un gran problema, dado que es un medicamento bastante poco costoso. Y finalmente tenemos los nuevos ISGLT2 que sí tienen un tema de costos que ha andado un poco mejor últimamente, pero eso tenemos dos básicamente, que es la DAPA y la empaglifosina. Entonces, en eso nos movemos, no hay mucho más opciones dado que es lo que ha demostrado actualmente la evidencia, ¿no? Boris, usted que es el director de la farmacia, ¿nos puede comentar qué medicamentos tienen acceso para los pacientes que están atendiendo los médicos? Hola, buenas tardes. Primero que todo, em, me disculpo por el atraso en la conexión, pero al parecer solamente perdí tu introducción, Carolina, pero también quiero felicitar al doctor Franco Appiani. Em, la calidad de su exposición. Para mí fue realmente muy grato poder estar presente y poder incluirme más en este tema y conocer respecto a lo que estamos nosotros haciendo acá en conjunto con Carolina, con el doctor Burns, ¿no es cierto? Y en conjunto con los médicos y el equipo acá de cardiovascular.
con los equipos de Roche. Sí, respecto a lo que comentabas tú de los medicamentos, acá nosotros tenemos algunos de los que comentó el doctor. Carvedilol, obviamente, en todas sus presentaciones, 6,25, 12,5 y 25 miligramos. También estamos adquiriendo empaglifosina en sus presentaciones de 25 y 10 miligramos. Y bueno, los otros medicamentos que son ya de la canasta básica de APS, los sartán, enalapril, atorvastatina para el tema de las dislipidemias. Más allá de los otros que nombró, obviamente por un tema de costo, no es posible adquirirlos, salvo que por algún tema de que se pueda informar digamos, el nivel secundario, nosotros podemos gestionar esos medicamentos al servicio de salud por lo que nosotros denominamos lo que se llama la gestión territorial. Es que algún paciente así lo requiere. Y podemos pedirlo no solamente a los hospitales de acá, de la región, sino que también ya a otros hospitales que estén más alejados. Pero así es como nosotros se funciona en estos momentos. Pero parte del arsenal básico para tratamientos tenemos. De repente nos cuesta un poco conseguirlo por ciertos motivos, pero generalmente tenemos en stock para los tratamientos que se necesitan. Buenas noticias entonces. Sí, yo diría Por que lo menos. un poco más que básico porque hay muchísimos centros que no han tenido la posibilidad de ni siquiera empezar las conversaciones de incorporación del VIH-GLT2. Así que el hecho que hayan podido ya estar en ese punto es un gran avance para los pacientes. El tema de ese punto en adelante es tener el conocimiento para implementar el tratamiento, implementarlo y titularlo, ojalá en el menor periodo posible cuando estos pacientes empiecen con el debut de la enfermedad y obviamente derivarlos cuando ustedes crean que es apropiado, pero la incorporación y la implementación son cosas que tienen que ir de la mano, claramente. Muchas gracias. Doctor Aguilera, doctor Jesús, no sé si están por allí. Si quieren Sí, hacer aquí algún estoy. comentario, alguna pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Uno lo estudia en el pregrado, ¿no es cierto? Las utilidades, los marcadores, y es muy bueno repasarlo y aprendiendo más y actualizando esa información y el llevarlo a la práctica. Y justamente por lo mismo quería preguntarle respecto a la práctica propiamente tal. El problema que tenemos acá en Chiloé y sobre todo acá en Quinchao es las listas de espera con especialistas. De hecho, actualmente también soy contralor y me llega la información de que cardiología solo está aceptando usuarios con insuficiencia cardíaca para el diagnóstico y para marcapaso. Entonces yo no sé cuándo van a atender a ese usuario, aunque lo envíe con electro, marcadores y la clínica correspondiente. Mi duda ahí es cómo, si es que me puede orientar cómo ir subiendo las dosis o a qué medicamento le doy énfasis. Por ejemplo, aquí lo que más usamos en el usuario con insuficiencia cardíaca es carvedilol. Y, y cómo ir subiendo la dosis, porque eso es lo otro. Aquí los usuarios o no se toman los remedios o otros usuarios que uno le aumenta un poquito y se descompensan. Entonces, sé que no hay una receta de cocina, pero ¿cómo usted nos podría orientar de cómo ir subiendo los remedios o a cuál le ponemos énfasis para ir subiendo? No sé si se entiende, es como difícil de explicar igual. No, excelente pregunta. Es que justamente es parte de lo que me gusta mucho hacer y me apasiona, que es el tema del cómo manipular el perilleo que le digo yo de las pastillas de estos pacientes. Es todo un tema. O sea, lo que tú estás preguntando se conversa en todos los congresos. El cómo ir titulando los tratamientos que a veces en ciertos pacientes es bastante complejo porque son bien sensibles a las reacciones adversas a los mismos fármacos. Entonces, cuál priorizar, cuándo subir uno y bajar otro. En el fondo, eso es complejo. Es para una presentación completa en el fondo, pero eh, algunas recomendaciones que te podría dar es siempre asegúrate de que el paciente esté descongestionado, que el paciente no tenga signos de hipervolemia.
muchas veces uno ve que los médicos tratan de titular el tratamiento médico óptimo, el que dije que son los 4 fármacos, y se recomiendan, pero el paciente sigue con hipervolemia, sigue con edema, sigue durmiendo sentado. Fondo, los diuréticos, si bien no te mejoran el pronóstico de mortalidad, sí te alivian mucho los síntomas y un buen desde para partir con el tratamiento. Así que lo primero es asegurarse que el paciente no tenga hipervolemia que sea tratable con diurético. Y segundo, ir partiendo de dosis muy bajitas. En el fondo, no alarmarse que no estamos subiéndolo rápido o no están máximas dosis inmediatamente, porque los pacientes, sobre todo con fracción de eyección reducida, son pacientes que hay que tenerles paciencia, que si bien no hay que demorarse, tampoco hay que apresurarlos. Y hay que tratar de darle dosis baja de cada fármaco e ir titulando según lo que da la hemodinamia. Si su frecuencia cardíaca, un ejemplo, es límite bajo, pero tiene buena presión arterial, privilegiar el alza del enalapril tal vez e iniciar los ISGLT2 lo antes posible. Si el paciente, por ejemplo, es más bien de frecuencia cardíaca alta y presiones bajas, tratar de dejar el enalapril en dosis bajita y privilegiar el alza del carvedilol. Y así uno va viendo, y con el tiempo estos pacientes empiezan a mejorarse en un gran porcentaje con el tratamiento médico óptimo, y uno va viendo cómo van tolerando cada vez mejor las pastillas y uno puede ir aumentando cada vez más las dosis de estos tratamientos. Entonces, es un tema de paciencia, ir constantemente controlándolos, cosa que entiendo también que debe ser muy complejo allá con la sobrecarga de pacientes de listas de espera que tienen, que lamentablemente estos pacientes requieren un seguimiento cercano y constante para lograr ir aumentando las dosis de los comprimidos. Pero eso, no sé si aclaré algo tu pregunta, pero son varias cosas que hay que tener en consideración. Obviamente en cada control también no dejar de lado la función renal. Ojalá que el paciente después de un mes, por ejemplo, que yo le titulé el IECA y la espironolactona, venga al control con un potasio y una creatinina, cosa de ver si es que hay algún efecto adverso por ahí que hay que corregir, etcétera. Esos son como los grandes puntos que hay que tener en consideración, diría yo. Ya, muchas gracias. Sí, me quedó claro. Y de hecho, esa era mi otra consulta, en cuanto a hacer un seguimiento en estos pacientes. Al menos acá, hoy día mismo tuvimos puerto cerrado, yo no pude ir a la isla a trabajar, y se pierden esos momentos para controlar a los pacientes. Pero al menos desde que eh, llegué acá, se ha tratado de instaurar mejor la teleconsulta. Entonces ahí me dice al mes, ¿no es cierto?, controlar a los usuarios con exámenes. Mi duda es, por ejemplo, cada cuánto me recomienda usted ir controlándolo por último seguimiento por teleconsulta, para ir viendo cómo van cada 2 días, cada semana, cuándo veo como más óptimo el control, digamos. Hay mucho de criterio, no hay como una norma receta de cocina en esto. Hay pacientes que uno ve y rápidamente lo reconoce como un paciente, no, este paciente no va a ir bien por alguna razón que veo en él, o es poco adherente, o tiene presiones muy bajas. Tal vez ese paciente en una semana hay que tenerlo de algún contacto, al menos telefónico, para que te diga cómo han estado las presiones, si es que se las ha podido tomar en la casa, cómo ha estado el peso, cómo se ha sentido en cuanto a los mareos después del alza del enalapril que le hicimos. Y si está todo estable, uno se queda tranquilo. Y al revés, hay pacientes más firmes, más jóvenes, menos frágiles, en donde uno tiene presiones normales, uno le puede titular tratamiento con más confianza y sabe que si lo controla al mes, ya sea presencialmente o remotamente con teleconsulta, uno puede quedarse tranquilo también. Entonces depende mucho de cómo uno ve al paciente que va a iniciar el tratamiento, y la teleconsulta es una excelente herramienta para estar vigilando a estos pacientes. O sea, después de la consulta inicial, en algunos casos donde el paciente es muy frágil, tal vez sea necesario volverlo a ver presencialmente al mes o a los 2 meses. En el resto, yo creo que perfectamente se pueden ir monitorizando con objetivo de aumentar las dosis de las pastillas en forma remota. Ok, muchas gracias. Y ahí, doctora Piani, ¿cuál sería la recomendación para que entre medio de estas consultas y que a veces se dificultan las rondas que ellos tienen programadas, que puedan contar con el resultado del NT-proBNP? ¿Usted lo recomienda en estos casos que titula mensualmente hacer el marcador o quizás más distante? ¿En qué casos sería más frecuente, en qué casos menos frecuente? Ya, excelente pregunta también, que
el NT-proBNP tiene un tema que es propio de la molécula que tiene cierto grado de variabilidad que no es indicativa de pronóstico, sobre todo cuando se hace muy cercano a la muestra anterior. Como en general yo tengo como hitos del tratamiento de mis pacientes, en donde después de haber logrado titular el tratamiento completo, o a lo que da la dosis máxima, o a lo que toleró el paciente, yo hago un NT-proBNP para saber cómo va también eso. El paciente puede o no tener un poco más o menos síntomas, pero si el NT-proBNP después de la titulación máxima del tratamiento va a la baja, es bastante tranquilizador. Estar controlándolo mes a mes no tiene mucho sentido, como les digo, por la variabilidad del biomarcador, perdón, que no es reflejo del pronóstico propiamente tal. Por lo tanto, yo diría que una buena cifra sería cada 3 meses inicialmente, y después tal vez cada 6 meses o un año. Muchas veces pacientes con insuficiencia cardíaca conocida, que están en clase funcional 1, ya con tratamiento instaurado, con su ecocardiograma ya, por ejemplo, hace 3 años hecho, pero que se sienten bien, uno puede controlarlos con NT-proBNP anual, no necesariamente con un ecocardiograma anual, cosa que también demora las listas de espera, aglomera la gente que está esperando ecocardiograma, dado que si el paciente se siente bien, el NT-proBNP está bajo, el pronóstico del paciente es bueno y el corazón no va a estar más malo que el primer eco. Así que en esos casos no se justificaría estar siguiéndoles con ecocardiograma tan frecuente tampoco. Súper. Yo creo que Gracias. por la hora ya estaríamos, creo, cerrando. Han sido súper, súper buenas las preguntas y sobre todo del manejo diario, que justamente en las zonas alejadas no siempre se cuenta con un poco de mejor recurso, pero lo básico es lo más importante, como les mostró el doctor Appiani, y las preguntas también que aclararon las dudas. Así que vuelvo a insistir que si necesitan de repente un poco más de sesiones de capacitación o de profundizar algo, bueno, ahí hablamos con la doctora Prieto, me avisan y aquí coordinamos también alguna parte más específica que quisieran profundizar. Así que muchas gracias y gracias por la Muchas participación, porque gracias. yo sé que están con un temporal tremendo allá, entonces están súper de riesgo que se van a quedar sin conexión, yo creo, de repente, pero gracias a Dios funciona, parece, están todos conectados. Así ¿Puedo que dar muchas Muchísimas gracias. gracias. un comentario Sí, antes de irnos? Es que sí, una cosa que me imagino que puede ser útil cuando los pacientes están a distancia, cuesta llegar a ellos y tampoco tienen acceso a ecocardiograma fácil ni atención secundaria, es si el paciente está en controles crónicos, muchas veces no requiere al médico mismo haciéndole las preguntas, sino que puede ser un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, con tratamiento médico instaurado, que está en su casa, perfectamente puede ir un técnico o una enfermera a hacerle un cuestionario básico de síntomas de insuficiencia cardíaca y un NT-proBNP por POCT. Si el paciente tiene el NT-proBNP en su basal, no necesariamente normal, porque el paciente ya tiene la enfermedad, pero en su basal, cosa que puede estar en el registro de cada paciente, cuál es su NT-proBNP, se le dice también en seco, en peso seco. Y el paciente no exhibe tampoco mayores síntomas según la encuesta, yo creo que el control presencial es casi obviable. Obviamente no estamos hablando de lo mejor o lo ideal, pero yo creo que con esos parámetros nos deja bastante seguro de que el paciente va a estar bien hasta el próximo control. Es una idea nada. Súper, buenísimo. súper bueno. Sí. Mira, yo, Jimena y doctor, les agradezco muchísimo al equipo de Roche también y al equipo de SAM. Este tipo de reuniones ayuda mucho a poder ampliar el conocimiento del uso de los exámenes y creo que cuando tengamos más casos, quizás podríamos concertar una nueva reunión y ya discutir casos directamente con el doctor Appiani sería muy enriquecedor para los médicos y ayudar un poco más en este piloto que estamos desarrollando. Así que muchísimas gracias Súper. y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias Gracias, por Boris. gracias a Gracias. usted. Se me olvidó dar las disculpas de Sergio, pero a última hora tuve una reunión con el alcalde, así que me pidió que los disculpara.
pero que para la próxima se va a reunir y va a estar con nosotros aquí sin falta. Así que nuevamente agradecemos a usted, doctor Franco, Carolina. Siempre se me olvida el nombre Jimena. de Jimena. Jimena. sí, Jimena. Jimena. Sí, Sí. tengo muy buena fisonomía, pero para los nombres de personas soy re malo, para los nombres de medicamentos sí. Así que les Está agradezco bien. nuevamente. Espero que nos Gracias, podamos Víctor, reunir, Rocío también. Gracias a los nos médicos del podemos DCE. reunir. Eso Estén A está. bien. Rocío también, Todos sí. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, Gracias. gracias. Chao. Bien. Doctor, Chao, gracias, muchas gracias. Franco. Chao, Gracias, chao. gracias.